Protocolos en resonancia magnética para el estudio de pelvis femenina simple. Para este estudio, las indicaciones clínicas que encontramos es la estatificación de tumores ginecológicos en el cervix o en el endometrio, caracterización de masas ováricas complejas, endometriosis profunda, estudio de malformaciones uterinas congénitas. Las contraindicaciones para el estudio de pelvis femenina simple es cualquier implante activado eléctrica, magnética o mecánicamente, clips para aneurismas intracraneales a menos que estén hechos de titanio, estar en embarazo, grapas quirúrgicas ferromagnéticas y cuerpos extraños metálicos. La preparación que debe tener el paciente para este estudio es simplemente tener el consentimiento informado para ingresar al estudio del resonador y retirar todos los objetos metálicos que posea el paciente. La posición que debe tomar el paciente es que debe ir la cabeza primero y debe estar en decúbito supino. Como pueden observar, acá están las referencias anatómicas de los localizadores y las imágenes de los localizadores en resonancia magnética. Los grupos de cortes de exploración son los siguientes. La planación en los ejes axial, coronal y sagital de alta resolución se deben realizar en un FV pequeño que cubre en su totalidad el útero y los ovarios. En el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal desde L3 hasta L4. La sínfisis púbica con un FV que cubre en su totalidad la pelvis. El plano sagital de alta resolución se planea a partir del eje coronal y axial. Desde este último plano se planifica perpendicular al sacro y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo, con un FV que incluya en su totalidad el útero y los ovarios. El plano coronal de alta resolución se planea a partir del eje axial y sagital. Desde este último plano se grafica paralelo al endometrio con un FV que incluye en su totalidad el útero y los ovarios. Por último, el plano axial oblicuo de alta resolución se planea a partir del eje coronal y sagital. Desde este último plano se grafica perpendicular al endometrio con un FV que incluye en su totalidad el útero y los ovarios. La TRE para este estudio es en T2 sagital de 4000, en T2 axial de 4000, T2 coronal también de 4000, T1 axial de 525 y el DWI axial de 3700. La TE en T2 sagital de 95, en T2 axial de 95, en T2 coronal de 95, en T1 axial de 10 y en DWI axial de 80. Por último, la FOV, la en T2 sagital es de 230, en T2 axiales de 230, en T2 coronales de 230, en T1 axiales de 230 y en DW es de 350. Como pueden observar, las siguientes imágenes son las imágenes multiplanales obtenidas en el estudio de resonancia magnética de pelvis simple. Ahora vamos a observar los protocolos en resonancia magnética de pelvis femenina contrastada. Las indicaciones clínicas para este estudio es la estatificación de tumores ginecológicos en el cervix o en el endometrio, la caracterización de masas ováricas complejas, la endometriosis profunda, estudio de malformaciones uterinas congénitas. Las contraindicaciones para este estudio es cualquier implante activado eléctrica, magnética o mecánicamente, los clips para aneurismas intracraneales a menos de que estén hechos de titanio, estar en embarazo, grapas quirúrgicas ferromagnéticas, cuerpo extraño metálico y tener alergia al medio de contraste. La preparación que debe tener el paciente para realizar este estudio es firmar el consentimiento informado para ingresar al resonador, retirar todos los objetos metálicos que posea en el momento, firmar el consentimiento informado de autorización de inyección del medio de contraste y se debe verificar la tasa de filtración glomerular. La posición que debe tomar el paciente es el igual que en el estudio simple, cabeza primero en decúbito supino. Estas son las referencias anatómicas de los localizadores junto con las imágenes. Los grupos de cortes de exploración. La planeación en los ejes axial, coronal y sagital de alta resolución se deben realizar con una FV pequeño que cubra en su totalidad el útero y los ovarios.
En el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, en dirección cráneo-caudal, desde L3 a L4 hasta la sínfisis púbica con una FV que cubre en su totalidad la pelvis. En el plano sagital de alta resolución se planea a partir del eje coronal y axial. Desde último plano se grafica perpendicular al sacro y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo, con un FV que incluye en su totalidad el útero y los ovarios. El plano coronal de alta resolución se planea a partir del eje axial y sagital. Desde este último plano se grafica paralelo al endometrio, con un FV que incluye en su totalidad el útero y los ovarios. Por último, en el plano axial oblicuo de alta resolución se planea a partir del eje coronal y sagital. Desde este último, el plano se grafica perpendicular al endometrio, con un FV que incluye en su totalidad el útero y los ovarios. La dosis de medio de contraste en T1, gadolinio dinámico, en un plano axial, el tipo de secuencia es FL3D, la TE en milisegundos es de 2.5, la TR en milisegundos al igual es de 8.35, el grosor de corte en milímetros es de 2.5, la FV de lectura en milímetros de 240, la FV en fase porcentajes de 75 y por último la dirección de fases de anterior a posterior. Y las imágenes obtenidas en el estudio de resonancia magnética contrastada de pelvis femenina es el siguiente. Muchas gracias a todos por su atención.